Muy bien, buenas noches, bienvenidos todos a emunahoy.com, bienvenidos los que están acá presentes, ahora online conectados, que estamos estudiando juntos, bienvenidos los que van a escuchar esta grabación en otro momento, en alguna otra plataforma. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos hoy en el capítulo 5 de la Mishnah 18. Este shiur fue preparado por Leilun Ishmat, Rafael Ben Nede, Moshe Haim Ben Naomi, Ayala Bat Hayá, y digamos, podemos pensar cada uno de nosotros en con quién queremos compartir el mérito del estudio. Hay gente que tal vez está necesitando curación, hay gente que está con algún otro tipo de problemas. Bueno, nos tomamos unos segunditos para compartir también el mérito del estudio, entendiendo la fuerza que esto tiene para que a esas personas que se les están presentando desafíos los puedan atravesar de una manera correcta. Bueno, hoy es una Mishnah muy interesante la que quiero compartir con ustedes. La voy a poner rápidamente en hebreo, aunque después vamos a detenernos en algunas cuestiones del lenguaje utilizado en hebreo, pero nos vamos a poner, perdón, la voy a poner rápidamente en castellano, perdón. Dice así: quien quiera cause el mérito de los muchos, no habrá pecado que venga por causa suya. Mas aquel que cause el pecado de muchos, no se le concederá la oportunidad de arrepentirse. Esta es la primera parte. O sea, la Mishnah está hablando ahora un lenguaje distinto a lo que veníamos estudiando. Ahora no está cuantificando las características como lo hizo en las últimas Mishnayot. Acá está dando una regla general. Y está diciendo, mira, aquel que causa el mérito de los muchos. ¿Qué significa? Causa que otras personas, ¿qué significa mérito acá en este contexto? Mérito acá está hablando que los ayuda a que se conecten con todo el mundo de Torah y de mitzvot. Entonces, ese es el verdadero mérito, no es el que los ayuda a bajar de peso, ni el que los ayuda a hacer negocios. Está causando que los demás tengan méritos. La definición de méritos en términos de la Torá es una definición muy clara, que es todo aquello que va en sintonía con los ideales de la Torá, es algo meritorio, y todo lo que va en contra, digamos, de la corriente que propone la Torá es algo que no es meritorio. Entonces acá es una persona que causa el mérito de los muchos, causa que otros hagan, digamos, las cosas bien, por llamarlo de alguna manera, desde la perspectiva de la Torá. Dice, no habrá pecado que venga por causa suya. Es decir, a esa persona que se ocupa de que los demás tengan una vida espiritualmente elevada en el mejor y más amplio sentido de la palabra, en un principio la Mishnah está prometiéndole que no va a transgredir, que no va a tropezar. Más ahora, para el otro lado, no dice que sí va a tropezar, pero fíjense qué interesante, la Mishnah cambia el lenguaje, dice, no se le concederá la oportunidad de arrepentirse, como que no fácilmente va a poder terminar haciendo teshuvá. Vamos a seguir leyéndola y después la vamos a analizar como hacemos siempre. Y acá la Mishnah da ejemplos. Dice, Moshe fue meritorio y causó el mérito de muchos, por lo que el mérito de los muchos le es atribuido a él, pues fue dicho, Moshe hizo la justicia de Hashem y sus ordenanzas junto con Israel. Acá está dándonos un ejemplo la Mishnah de nada más y nada menos que el mismísimo Moshe, donde él no solo tenía méritos propios, sino que él además causó que toda una nación, por decirlo de alguna manera, también tuviera méritos. Entonces él dice que ahí trae la Mishnah, se apoya en un versículo donde los méritos de los, digamos, alumnos de Moshe también se le cuentan en algún punto como para él. Yo me quiero detener un minutito. Ustedes saben que en esta Mishnah está encriptado también una dinámica del mundo espiritual. La dinámica del mundo espiritual es una dinámica muy distinta a la del mundo material. En el mundo material hay cosas que las hace uno y el impacto de lo que uno hace es exclusivamente, digamos, propio, ¿no? O sea, en el mundo material, si yo termino de leer un libro, bueno, el que lo leí fui yo.
te puedo comentar un poquitito, pero el que leí el libro soy yo. O vamos con otro ejemplo. Si yo me estudio y me recibo de arquitecto, el título de arquitecto es exclusivamente mío y el mérito es para mí y no hay otra, digamos, otro impacto en ese estudio que no sea el propio. De hecho, no va a haber otra persona que va a poder hacer una obra, dirigir una obra que no sea yo, porque el único que estudia arquitectura acá fui yo. El mundo espiritual no funciona exactamente igual. En el mundo espiritual, a partir de que las Neyamot están todas conectadas, hay un fluir, digamos, de energías que una vez que se disparan es muy difícil poder seguir la concatenación. Pero yo les voy a dar un ejemplo. Supongamos que una persona nunca se puso los tefilim, si fuera un hombre, o nunca prendió las velas de Shabbat. Ahora esta persona tiene, para el ejemplo, tiene 40 años, entonces tiene 20 y pico de años de no haber cumplido una mitzvah, ¿no? Por un lado, si fuera una mujer que no prendió las velas de Shabbat, son 28 años porque la obligación está a partir de los 12 años, y si fuera un hombre que no se puso los tefilim, tiene 27 años, digamos, de déficit en el cumplimiento de esta mitzvah. Y hay una forma que traen los jajamim que tiene que ver con el misticismo propiamente dicho, de cómo se puede reparar eso. Y la forma es que si una persona no se puso los tefilín, por ejemplo, por muchos años, lo que él tiene que hacer o la recomendación para con él es que él ayude a que otra persona empiece a ponerse los tefilín, empiece a cumplir esa misma mitzvah que, digamos, en la cual él se encuentra, digamos, en rojo, en déficit. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto que él ayudó, motivó, provocó, enseñó, dirigió, fue el tutor, fue el maestro de este otro que ahora va a empezar a cumplir esta mitzvah, ahora ese cumplimiento que hace esta segunda persona se le cuenta a la primera también como si fuera propio. Y así, esa es la manera de hacer lo que llaman en hebreo el tikkun, de corregir aquellas mitzvot que por el motivo que sea, por falta de información, de motivación, de ganas, de tiempo, de oportunidades, de medios, la persona no cumplió. A veces las mitzvot hacen falta más que ganas para cumplirlas. Entonces dice, bueno, si por algún momento no la pudo cumplir la mitzvah, tiene una manera de resolver eso. Primero es empezando a cumplir él, ¿no? Y cumplirla con cariño, con entusiasmo y estudiando todos los detalles. Pero la segunda manera es ayudando a otro o a otros a cumplir esa misma mitzvah. De esa manera se va a entender que, digamos, está, desde el punto de vista espiritual, está reparando esa falta que hubo en el mundo de esa mitzvah a partir de que él ayuda a que otros la hagan la mitzvah, entonces la hace más presente en el mundo la mitzvah. ¿Ok? Entonces, vamos, ya estamos presentando la Mishnah, volvamos a ver un poquitito de qué está hablando. Y va a traer la Mishnah el contrapunto. Ya dio el ejemplo de Moshe y ahora va a dar un ejemplo para el otro lado. El ejemplo para el otro lado se refiere a un personaje que se llamó Yerobam ben Nebat, donde él pecó y causó el pecado de los muchos, por lo que el pecado de los muchos le es atribuido a él. Fíjense, esto funciona para los dos lados. Una persona que ayuda a que otras cumplan una mitzvah, esas mitzvot que hacen cada una de esas personas también van en algún lugar a la cuenta corriente de este motivador, de este maestro. Y por el otro lado, aquel que ayudó a que, digamos, facilitó a que otras personas hagan transgresiones, entonces, ojo, esas transgresiones no son solo de las que las hacen, también van a la cuenta corriente espiritual de esta persona que los, digamos, incitó, los provocó, los guió, los motivó para que no hagan las cosas bien. Y ahí trae, por último, se apoya la Mishnah cuando dice, bueno, por los pecados de Jeroboam que él cometió e hizo cometer a Israel. Entonces, estamos empezando a entender. El esquema es algo bueno que uno provoca en los demás o que los demás hagan,
lo que los demás hacen, también estás como esas estructuras de negocios piramidales, ¿no? Como las vendedoras de Avon, donde cada vendedora a su vez le genera un beneficio a la cabeza de esa estructura. Bueno, las mitzvot también funcionan así, porque en definitiva esa persona que hoy está cumpliendo la mitzvah la hace porque otro se ocupó de enseñársela, de explicársela, de ser un ejemplo, de ser un motivador. Entonces queda como una conexión espiritual de la cual, digamos, sigue habiendo, en esa conexión sigue habiendo un flujo, digamos, si se quiere, energético, a partir de que cada vez que digamos, vamos a llamarlo maestro y alumno, el alumno cumple la mitzvah, el maestro sigue teniendo un crédito en su cuenta corriente espiritual. Hasta acá estamos planteando nada más la Mishnah, creo que más o menos es claro, si bien es novedosa, porque hay conceptos que los encontramos en el mundo espiritual que no necesariamente los vamos a encontrar de la misma manera en el mundo material. El ejemplo de las estructuras de venta piramidales que les compartí me pareció un muy buen ejemplo, pero bueno, es un ejemplo del mundo de los negocios. En otras cosas no pasan. Ahí está armado de esa manera, donde, bueno, una vendedora de una estructura de 300 vendedoras que responden a una cabeza, bueno, una vendedora vende y esa cabeza, por más que nunca la conoció a la vendedora o nunca se enteró quién es el comprador final, sigue cobrando una comisión o un porcentaje de esa venta que se fue haciendo. Entonces, vamos a ver, acá hay un lenguaje que la Mishnah trae, que es un lenguaje por lo menos novedoso. Yo se los voy a compartir en castellano, pero dice, cuando dice Ein het ba al yado, dice el pecado, la persona que causa el mérito de los muchos, dice, el pecado no le va a venir a sus manos. Fíjense qué interesante el lenguaje que usa la Mishnah. No dice, la traducción en castellano dice no va a transgredir, en fin, es verdad que no va a transgredir, pero acá la Mishnah dice el pecado no le va a llegar a sus manos. Hace como una referencia a la forma en que no se le va a presentar la oportunidad de pecar. Entonces, el Rebbe de Kotz estudia y él explica de una manera muy interesante. Él dice, mira, esto funciona así. Dice, esta persona no es que no va a pecar porque está prohibido, ¿no? La verdad, no es que él, no solo que no va a pecar porque está prohibido, acá va por otro lado la cosa. No es que esta persona ahora piensa que algo está mal y no lo puede hacer, entonces dice, directamente no está ese semáforo en rojo, digamos, presente, sino vamos a pensarlo desde el punto de vista positivo. ¿Qué pasa acá? Si esta persona que está centrada en los otros, entonces está causando el mérito de los muchos, entonces él, digamos, tiene su cabeza, tiene su centro, su eje, su energía puesta en lo que se llama en hebreo Torah o mitzvot, en cumplir la Torah y en hacer los preceptos, en cumplir los preceptos. Entonces dice, ¿qué pasa? Esta persona no tiene lugar en su cabeza para pavadas, no tiene lugar para transgresiones, no tiene ni siquiera el tiempo. La persona está ocupada, valora, aprecia, está motivada, quiere, digamos, y va en una dirección. Y cuando está tan embalada y tan focalizada en esa dirección, ni siquiera hay lugar para que la transgresión aparezca. Entonces, por eso dice, no se le viene a la mano, no se le presenta a la mano. Y acá, digamos, es importante que quede claro que esta persona no es que se le anula el libre albedrío, no es que él no tiene la posibilidad de transgredir. Dice, pero ¿qué pasa? No le van a caer las transgresiones como de la nada, no le van a aparecer las oportunidades, así las tentaciones como caídas del cielo. ¿Por qué? Porque, bueno, la persona está, digamos, ahora eligió un modo de vida, está, digamos, convencida, lo eligió más allá de las motivaciones, de las modas, o más allá de cualquier otro tipo de motivación más, digamos, tenida de algún interés, sino lo que hace, lo hace de la manera más pura posible. Entonces, bueno, la persona lo hace de una manera pura, lo hace bien, lo hace con cariño, lo hace con entusiasmo. Bueno,
ahora, como está tan metida en eso, no se le van a aparecer oportunidades para paviar, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque está en otra dirección, está caminando por otro camino. Entonces, pero es importante que quede claro que no es que él no tiene la opción, él si quisiera, todavía mantiene el libre albedrío de, digamos, de transgredir, pero tiene su cabeza, digamos, focalizada en otra dirección. Quiero refrescar un concepto que habitualmente lo estudiamos antes de Rosh Hashanah. Vamos a repasarlo hoy. Es un concepto que tiene que ver con que la persona debe considerarse a sí misma siempre, ¿no? Como que está absolutamente balanceada entre, digamos, a decir, las cosas buenas y las cosas malas, entre las mitzvot y las averot, entre las mitzvot y las transgresiones, entre los actos de bien y los contrarios, que la persona debe considerarse a sí misma como que está en absoluto equilibrio. ¿Y esto qué significa? Significa que si él se le presenta la oportunidad de cumplir una mitzvah, él ahora va a inclinar la balanza para el lado, digamos, del bien, que en este caso significaría que él ahora tiene más mitzvot que transgresiones, eso lo convertirían, por decirlo de una manera, para que quede gráfico, en un tzadik. Entonces, la persona siempre tiene que pensar que él está, digamos, igualado y que cada mínima acción que él haga va a tener un impacto. Si él hace una mínima acción, digamos, para el lado positivo, el impacto va a ser positivo. Eso significa que él va, digamos, a ser considerado un tzadik porque él está inclinando toda su balanza, ahora tiene más mitzvot que transgresiones, ¿no? Dijimos, arrancamos de la premisa de que está igualado. Entonces, como está siempre igualado, cuando se le presenta una oportunidad, es una oportunidad que vale oro, porque con esa oportunidad, por más mínima que sea, el impacto es gigante porque cambia toda la ecuación. Ahora la balanza ya no está, digamos, nivelada, sino que el platillo de las buenas acciones está mucho más o está más pesado que el otro. Y esto funciona de la misma manera, digamos, en sentido contrario, ¿no? La persona que se tiene que ver absolutamente balanceada, si se le presenta una oportunidad de una transgresión, tiene que saber que no es gratis, tiene que saber que no es algo menor, tiene que saber que no es algo que tenga un impacto leve, sino al contrario, ahora a esta persona lo pone del lado de los malvados. En el caso anterior lo ponía en el lado de los tzadikim, en este caso lo pone en el lado de los malvados y por completo. Entonces, este esquema es un esquema importantísimo que lo deberíamos tener presente frente a nuestros ojos y a nuestros corazones permanentemente, ¿no? Entonces, la persona tiene un tiempo libre, tiene, digamos, una oportunidad, debería aprovecharlo como para hacer algo que lo acerque, que lo vincule más con Hashem. Y si Hasu Shalom, la persona pavea y termina en algo que lo aleja de Hashem, bueno, tenemos que entender que eso tiene un impacto en su vida y en su valoración grande. Y es un impacto grande, es un impacto importante. Y este mismo análisis, dicen nuestros sabios, vale para el mundo entero. ¿Qué significa? El mundo está como balanceado, ¿no? Entre la cantidad de personas que son tzadikim y las personas que son malvadas. Está igual, no hay muchos más tzadikim que malvados y no hay muchos más malvados que tzadikim. Así por lo menos lo deberíamos considerar. Entonces, una vez más, el accionar de la persona, que digamos, la persona que hace algo bueno ahora, lo hace que el mundo tenga un poquito más de tzadikim, que el mundo sea un poquito más puro, que el mundo sea un poquito más justo. Entonces, ahí lo que él hizo es un impacto ya no solamente en su vida, en la valoración personal, sino que es un impacto en el mundo entero. Esto es algo que lo estudiamos siempre antes de Rosh Hashanah y es un concepto muy importante porque muchas veces el mismo Yetzer Hara nos hace creer que lo que hacemos, en fin, tiene impacto, no tiene impacto, para qué sirve, para qué no sirve, y vienen nuestros sabios y te dicen, no, no solo tiene un impacto, sino que tiene un impacto inmenso. Vos haces una mitzvah, por más mínima que sea,
prendés las velas de Shabbat y ahora provocás que el mundo entero sea juzgado favorablemente porque inclinaste la balanza para el lado del mérito. Entonces, este es un esquema que es importante que lo tengamos presente porque está absolutamente vinculado con la presentación que hace la Mishnah. La Mishnah dice, mira, si vos causás el mérito de los muchos, bueno, eso sirve, eso ayuda, eso tiene un impacto. No pienses que no sirve de nada. Vamos a avanzar un poquitito y vemos que la Mishnah nos enseña que en cierta medida está valorando cómo funciona todo esto. Dice, la Mishnah está valorando, está reconociendo, está aplaudiendo, está invitando a que, digamos, a que las personas actuemos de una manera donde se termina anulando el egoísmo. Eso es lo que está diciendo la Mishnah. Una persona que puede causar el mérito de los demás, en un principio está concentrado en ayudar al otro. Cuando la persona está concentrada en ayudar al otro, si lo hace bien y si lo hace, digamos, digamos, con las motivaciones más puras y no es que lo hace solamente digamos, de una manera de la boca para afuera, la persona está, digamos, concentrada en lo que el otro necesita, en lo que el otro precisa. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Dice, él está doblegando a su ego, él está apagando al ego y está aprendiendo el altruismo, ¿no? Como, entendiendo como el contrapunto entre el egoísmo, digamos, el contrapunto del egoísmo es el altruismo, que no es otra cosa que estar concentrado en el otro. Acá la Mishnah nos está diciendo, mira, si la persona consiguió doblegar a su ego, ¿no? Lo pudo, digamos, o si se quiere, tal vez no doblegar, pero minimizarlo, apagarlo un poquitito, desconectarlo, bueno, ahora, digamos, él tiene menos riesgo de caer en el pecado. Y ahora lo vamos a ver un poquitito por qué. Pero yo quiero concentrarme también en esto, que es un concepto muy importante. El que causa el mérito de los demás es aquel, muchas veces pueden pensar solamente, y ese sería un error, que está hablando únicamente de Torah y mitzvot, entonces que hace que el otro se ponga el tefilín o que la otra se prenda las velas de Shabbat. Y eso es correcto, pero hay un millón de otras posibilidades a las cuales hace referencia esta Mishnah. Se refiere a veces es una palabra de aliento, hay veces es un consejo, hay veces es un impulso. Me gustó esta imagen donde una persona le está como dando cuerda al compañero, en el buen sentido, lo está ayudando a que arranque, le está dando ese empujoncito que a veces todos necesitamos como para iniciarnos en lo que sea, ¿no? En una relación, en un negocio, en un emprendimiento, en un estudio o en una actividad también, si se quiere, espiritual. Entonces, la Mishnah valora mucho y dice, mira, aquel que puede focalizarse en eso, dice, no fácilmente va a caer en el pecado. Y lo vamos a seguir viendo por qué eso, porque acá está hablando de que la persona justamente, vamos al revés, la persona que no puede hacer eso, porque está muy centrada en sí misma, la persona que se siente que él es el centro del universo y es el centro del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona va a terminar manejando su vida con la única vara de lo que lo gratifica y lo que no lo gratifica. Todo lo que va a hacer es lo que le cause placer y todo lo que va a dejar de hacer es lo que no le cause placer. Y Dios nos libre de vivir en una sociedad donde las personas actúen todo el tiempo de la manera que acabo de describir. ¿Por qué? Porque esa persona, digamos, posiblemente caiga en la transgresión, porque cuando la persona está muy acostumbrada a manejarse únicamente por lo que le resulta agradable, conveniente, confortable, bueno, primero, esa vara es algo absolutamente egoísta, algo que él siente. Y por otro lado, cuando la persona se puede ocupar de cosas más elevadas, se puede ocupar del otro, cuando sale y ve al otro, ustedes saben que la Torá, cuando menciona a Moshe,
como, digamos, como que empieza a ser un líder, la Torá dice que Moshe salió y vio el sufrimiento del pueblo. Y la Torá pone un lenguaje muy interesante porque dice, Baigdal Moshe, y Moshe creció y salió y vio el sufrimiento del pueblo. Y ya había hablado la Torá y ya sabíamos que era un hombre, no era un chico. No es un lenguaje que se usa, digamos, el término de crecimiento como digamos, como haber cumplido los años, determinada edad, no importa, 10, 20, 30, 40 años. No, la Torá hace mención, dice que Moshe se hizo grande, que esa sería la traducción. Baigdales creció, pero también es que se hizo Gadol, se hizo grande, cuando salió y pudo conectar con el sufrimiento del otro. Fíjense qué interesante, porque ahí cuando la mismísima Torah lo presenta a Moshe como líder, lo describe como aquel que pudo, bueno, ahora no importa lo que me pasa a mí, no es tan importante lo que yo tengo ganas, lo que no tengo ganas, sino vamos a ver lo que está pasando con el otro, lo que le está pasando al otro. Y ahí lo describe la Torá como un líder, digamos, en ese caso era como un líder dando sus primeros pasos, pero la Torá singulariza esa actitud en Moshe como sinónimo de grandeza, de haber alcanzado una madurez, digamos, espiritual. En tanto y en cuanto la persona está concentrada exclusivamente en lo que a él le pasa, en lo que a él le gusta, en lo que a él le resulta agradable o no, bueno, esa persona puede cumplir muchas mitzvot y puede saber mucha Torah, pero espiritualmente esa persona todavía no despegó, todavía no arrancó, no salió del piso, no se elevó ni siquiera un milímetro. ¿Por qué? Porque el trabajo de refinamiento espiritual que propone la Torah está muy concentrado en el vínculo también con las demás personas. Y si todo el trabajo todavía lo estoy haciendo en mi persona exclusivamente, está muy bien, y Baruch Hashem que la persona lo está haciendo, pero tenemos que saber que hay un mundo todavía por delante, que hay que avanzar y hay que mejorar como para llegar a la propuesta, digamos, abarcativa que propone la Torah, que es una propuesta mucho más elevada y mucho más completa. ¿Se acuerdan? Estudiamos en varias oportunidades los mismísimos 10 mandamientos tienen 5 mandamientos que vinculan, o mejor dicho, regulan la relación entre las personas y Hashem, y hay 5 mandamientos que hablan de las relaciones entre las personas. Y alguien podría decir, mira, si me vas a dar una Torah, si me vas a dar mandamientos, dame los que tengan que ver con mi vínculo con Hashem. Yo con el compañero hago lo que quiero, déjame tranquilo, digamos, o yo sé cómo manejarme porque yo soy buena persona. El tema, lo más difícil que hay es definir qué es ser buena persona. La mayoría de la gente tropieza con esa definición porque es una definición que en definitiva está siempre sesgada. La definición de la Torá de lo que es ser buena persona es aquella persona que cumple la Torá en su máxima expresión. Y eso significa que llegó a un nivel de refinamiento que ya se puede salir del centro del mundo y estar, digamos, absolutamente conectado con lo que las necesidades y con lo que le pasa al otro y, digamos, y encolumnar su vida en pos de eso. Lo mejor que puede pasar es que esa persona, Besat Hashem, interactúe con personas que están en la misma sintonía. Entonces, él se convierte en un permanente dador, donde también al mismo tiempo se convierte en un permanente receptor. Ese sería, digamos, el escenario ideal. Eh, Mientras no esté, digamos, el mundo, por decirlo de alguna manera, corregido, bueno, puede ser que esa persona muchas veces se sienta como un Quijote peleando contra los molinos de viento, pero no importa, él aún así tiene que hacer su parte, tiene que hacer digamos, su aporte, independientemente, como dice el mismo Pirkei Avot, lo vamos a ver, independientemente de que él no pueda completar la tarea, uno no está liberado de hacer la porción que a él le toca. Entonces, vamos a seguir viendo la Mishnah esta que yo la encontré muy interesante, espero que a ustedes también les resulte eh, igual. Entonces, vemos acá de vuelta, las chances
de que la persona transgreda, las chances de que la persona viva cosas bajas son menores si la persona se está ocupando, tiene su vida orientada y focalizada en cosas elevadas. Ahí las chances son menores. No son nulas. Dijimos antes, el libre albedrío él todavía lo tiene, pero tiene menores probabilidades de que eso pase, porque su cabeza está en otra dirección. Esto mismo lo podemos, tal vez, para dar un ejemplo y tratar de entenderlo. Esto mismo lo vemos muchas veces en el mundo material. Alguien que está muy focalizado en algo, difícilmente se va a terminar conectando con otras cosas. No sé, alguien que, por ejemplo, está estudiando la carrera y se propuso terminarla en tiempo récord, en 4, 5, 6 años, no importa cuál sea la carrera y el tiempo que se establece. Bueno, esa persona muchas veces está tan focalizada en ese objetivo de terminar una carrera en determinado tiempo, que un montón de distracciones que podrían aparecerle a otra persona que no tiene ese objetivo tan firme y tan claro, a esta persona no le van a aparecer. ¿Por qué? Porque está orientada, está focalizada, ya sabe bien lo que quiere, se encolumnó atrás de eso y punto. Entonces vienen distracciones, vamos a jugar al fútbol, vamos acá, vamos allá, vamos allá. En época de exámenes, persona no le resulta un desafío porque él tiene un objetivo más grande y para él y ahora va en pos de ese objetivo. Espero que el ejemplo haya ayudado un poquitito. Vamos a ver otro lenguaje que usa la Torá, yo lo voy a poner acá en hebreo, cuando habla de Moshe. ¿No? Cuando habla de Moshe, dice Moshe tuvo el mérito y, digamos, hizo meritorios a muchos. En hebreo, para decir que tuvo el mérito, en hebreo se dice Moshe Sahá. Hablas de la palabra, en hebreo se dice Sehut. Un Sehut es un mérito, ¿no? Y Moshe tuvo el mérito. Pero la palabra Sahá, algo Sah también, quiere decir algo puro, algo refinado. Inclusive en el lenguaje que utiliza el Talmud en relación, o la Torah misma, en relación a ofrendas que se hacían en el Bet HaMikdash, como por ejemplo cuando se utilizaba harinas o se utilizaba el aceite, habla de que sea algo saj, algo puro, algo refinado, ¿no? Entonces vemos acá que hay como un doble sentido en la palabra utilizada en relación a Moshe, que por un lado se puede entender como alguien que tuvo el mérito e hizo meritorio a los muchos, y también habla de pureza, de refinamiento. ¿De refinamiento de qué? Una vez más, está hablando del refinamiento del egoísmo. Una vez más, fíjense, esta Mishnah, que en realidad es parte de un libro, que el libro entero nos trata de enseñarnos cómo construimos una persona espiritualmente elevada, cómo se construye una persona espiritualmente elevada. Nos viene dando muchas pistas, nos viene dando muchas, digamos, clasificaciones, muchas ideas, y ahora llega un punto y te dice, mira, esto es algo que es aspiracional. La persona tiene que saber cuál es el norte. El norte es refinarse. ¿Refinarse qué? El egoísmo. Doblegarlo. Muy difícilmente lo podamos, digamos, doblegar por completo, pero lo podemos apagar, lo podemos minimizar, lo podemos poner en un cajón más grande. Entonces que ya cuando abrís el cajón no representa la mayoría de lo que tenés ahí. Moshe estaba motivado en hacer gesed, hacer actos de bondad permanentemente con el pueblo, y él, digamos, dedicó 80 años de su vida a servir al pueblo, digamos, y defenderlo, e interceder por él, y negociar, y poner inclusive su vida en peligro. Y entonces acá vemos que Moshe no tenía ningún interés personal, no tenía una agenda personal. Moshe era una persona que fue descrita en la Torah misma como una de las personas más humildes que hubieron sobre la tierra. Y es interesantísimo porque cuando Hashem elige a quién darle la Torah, no dice que eligió a una persona inteligente, no dice que eligió a una persona sabia, no dice que eligió a una persona fuerte o una persona rica. La Torah, Hashem eligió, digamos,
como receptor mismo de la Torá, receptor original de primera mano, a una persona que sea humilde. Eso también nos da una pauta. Para otras disciplinas, para ser un gran ingeniero o un gran, no sé, científico o cirujano, a priori no se nos pide, digamos, que hayamos trabajado la humildad. Se puede ser un excelente ingeniero y ser una persona, digamos, altanera al mismo tiempo. Pero para vincularte con el mundo de la Torá, tenés que saber que hacen falta otros condimentos que tal vez en otras disciplinas no necesariamente se nos exige. De alguna manera a todos nos repugna tratar con con una persona que es muy egocéntrica, pero en definitiva a veces tratamos igual. ¿Por qué? Porque tal vez su egocentrismo tenga una razón de ser, tal vez es un experto y bueno, él se cree todo ese chiste, pero bueno, la persona ahora necesita un experto y no hay ningún problema en ir y contratarlo y bueno, sentir que se tiene que tragar un sapo porque es inaguantable, pero no importa, lo contratamos o lo buscamos simplemente para aprovecharnos de su expertise en una una determinada área. Pero acá vemos que la Torá va y nos va dando pistas. Dice, mira, Moshe lo describe como una persona sumamente humilde. Y acá viene, y de vuelta, habla acá un lenguaje doble que puede denotar meritorio o puede denotar refinado. ¿Entendimos ya refinado de qué? Refinado del egoísmo. Entonces, acá viene una pregunta gigante, que es, todos sabemos que Moshe, vamos a recordar un poquitito que Moshe no pudo entrar a la tierra de Israel, entre otras cosas, porque en una oportunidad se le pidió que le hablara a la roca, y Moshe golpeó a la roca. ¿Se acuerdan de ese episodio? Yo lo voy a recordar en dos palabras, porque es interesante, porque en otras oportunidades se le había pedido a Moshe que para sacarle agua a la roca, la golpee. Entonces se le pidió que traiga la vara y la golpee. Y Moshe lo hizo y salió agua. Ahora hacía falta agua una vez más y parecería que fue como, vieron como esos exámenes que a veces teníamos que dar en el colegio o en la facultad, que la pregunta era media tramposa, ¿no? Para hacerte pisar el palito. Parece que Hasu Shalom, la Torá y el mismísimo Hashem lo quiso hacer tropezar a Moshe, porque le dijo, trae la vara, pero hablale a la roca. Vos podrías decir, bueno, escúchame, si me hiciste traer el palo, y las veces anteriores me hiciste traer el palo para golpear a la roca, bueno, ahora traigo el palo y también la golpeo, pero la comanda fue clara. Le dijeron, trae la vara, pero hablale, no golpeala. Entonces, hay muchas preguntas. ¿Qué pasó acá? Porque Moshe fue castigado por esto. Moshe fue castigado y no pudo entrar a la tierra de Israel justamente por haber golpeado a la roca en lugar de haberle hablado como se le pidió, no obstante que en los casos anteriores se le había pedido que golpee. Y hay muchas explicaciones de qué pasó acá. Una de las explicaciones que a mí más me gusta es que eh, Moshe había sido el líder de un pueblo esclavo, originalmente esclavo. Entonces, el sistema de liderazgo que hacía falta era un sistema de rigor que digamos, connota un golpe, connota un liderazgo que viene y golpea y dice, acá hay que hacer esto, acá hay que hacer lo otro. Dice, ahora este episodio fue, digamos, en un momento donde el pueblo ya se había regenerado de alguna manera y estábamos frente a un pueblo que no necesariamente la mayoría había sido esclava. Entonces, un pueblo que va a vivir en libertad necesita un estilo de liderazgo que hable y que no golpee. Y dicen que Moshe justamente no entró a la tierra de Israel porque su estilo de liderazgo en alguna medida, y digo esto y me cuesta sacarlo de mi boca, pero es lo que dicen los comentaristas, su estilo de liderazgo estaba agotado para un modelo de generación y de vida que venía ahora y que tenía que ver más con la libertad y mucho menos con la esclavitud, y tenía que ver más con el habla que con el golpear. Pero para lo que quiero compartir es, decimos, si Moshe por un lado fue, digamos, él fue meritorio y causó el mérito de los muchos. Ahora, ¿por qué la transgresión le terminó apareciendo? Porque en definitiva él fue juzgado
y este acto es considerado como una transgresión, entonces parecería que no cierra la Mishnah. Entonces acá tenemos que entender un concepto que también es muy válido dentro digamos, del mundo espiritual y del judaísmo y que no necesariamente lo encontramos en otras tareas. El nivel del alumno marca al maestro. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y de acuerdo al nivel del alumno, muchas veces pensamos que es al revés. Muchas veces pensamos que de acuerdo al nivel del maestro es el alumno. Lamentablemente no funciona así. El nivel lo marca el alumnado. Si el alumnado, digamos, estudia y avanza y quiere, bueno, eso empuja y genera que baje un nivel de entendimiento cada vez mayor. Si el alumnado es, digamos, chato y desganado y desinteresado, no baja. Esto es un concepto espiritual, es un concepto, digamos, no es lo mismo que otras disciplinas. Estamos hablando de poder entender la Torá de Hashem, poder entender la Torá divina, poder entender la lógica que hay digamos, en cómo Hashem maneja el mundo. Y para eso hace falta ir pasando de grado. Si el alumnado va pasando de grado, el maestro también va pasando de grado. Y explican que acá lo que pasó con Moshe es que el pueblo no era meritorio, y como el pueblo no era meritorio, Moshe tampoco fue meritorio. Están explicando una conexión. No es que no cierra esta Mishnah, sino que tenemos que entender un problemita espiritual que había ahí. Había un problemita, digamos, porque hay una conexión, lo estudiamos esto, ¿se acuerdan? Para el agua Omer, la conexión que hay entre el maestro y los alumnos. Es una conexión a nivel Neshamot, a nivel almas, y que esa conexión, digamos, los pone a ambos en definitiva en el mismo destino. Si los alumnos hubiesen sido meritorios de que Moshe entre con ellos, Moshe hubiese entrado con ellos. Los alumnos no eran meritorios de que Moshe entre con ellos, entonces Moshe no pudo entrar con ellos. Es un esquema, digamos, novedoso que propone la Torá, pero que nos ayuda a entender un poquitito qué es lo que pasó en todo ese episodio, digamos, de la... por el cual Moshe fue castigado y que no pudo entrar en la tierra de Israel. Quiero ver con ustedes una idea más que tiene que ver con la siguiente parte de la Mishnah, cuando dice que no se le concederá, dice, bueno, perdón, repasamos, ¿no? Mas aquel que cause el pecado de muchos, no se le concederá la oportunidad de arrepentirse. Por un lado, la Mishnah no termina de citar la fuente, y acá necesitamos entender algo. El Talmud trae en el tratado PA del Talmud Yerushalmi que a nadie se le niega la posibilidad de arrepentirse. Entonces acá dice, ¿qué pasa acá? Porque si por un lado en el Talmud tenemos una fuente que dice que a nadie se le niega la posibilidad de arrepentirse, y acá es como que en realidad en hebreo es un poquitito más leve, no es que no se le considera la oportunidad de arrepentirse, sino que esa posibilidad es un poco más remota. Entonces tenemos que tratar de entender qué es lo que pasó acá. Acá, y para eso tenemos que ver primero el personaje que elige la Mishnah para representar esta figura. El personaje se llama Jeroboam ben Nebat, que fue una persona que fue rey de Israel, pero en un momento donde el reinado no estaba unificado. Entonces, ¿él qué hizo? Él puso idolatrías en el camino a Jerusalén. Ustedes saben que 3 veces por año se iba, eran las 3 peregrinaciones, se iba a Jerusalén. Y él puso en el camino idolatrías justamente como para que la gente no llegue a Jerusalén, y un poco como para desviarlos, para hacerlos tropezar y para desviarlos de la verdad. Entonces, acá viene una gran pregunta. ¿Se puede entender que una persona no haga las cosas bien, que una persona transgreda? ¿Por qué? Bueno, porque tiene sus tentaciones, porque tiene sus debilidades, porque, digamos, por lo que sea. Ahora, lo que cuesta un poco más entender es por qué querría una persona hacer que otros también transgredan. Se puede entender por qué uno transgrede, porque, bueno, se tentó, la carne, como que se dice, la carne es débil, lo que fuera, ¿no? Se le presentó una oportunidad, estaba muy contento, o estaba muy triste, o estaba muy deprimido, o estaba muy high, no importa, lo que sea. Lo termina haciendo. Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona quiere que los demás también tropiecen?
Entonces, para eso hay que entender que acá lo que había un problema acá era una vez más un problema de dimensionamiento del ego. Acá había, este personaje, Yerobam Ben Nevat, no quería que las personas lleguen al Emet, lleguen a la verdad, porque si llegaban a la verdad, digamos, no existía, porque su reinado era un reinado muy cuestionado, ni siquiera era un reinado unificado, ¿no? Él fue, digamos, rey después de Shlomo, del rey Salomón. Entonces, él, ¿qué es lo que estaba tratando de hacer? Él estaba tratando de armar un esquema que le sirva a él, a su agenda y a sus propósitos. Entonces él ahora veía a su culpa mitigada, la veía así, disminuida. ¿Por qué? Porque lo mismo, las mismas barbaridades que él hacía, la hacían más personas, ¿no? Como el dicho este de mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, una vez más, él estaba centrado en sí mismo, centrado en su agenda. Él era el centro del mundo y entonces, por eso dice, es muy poco probable de que él pueda hacer teshuvá. ¿Por qué? Porque para hacer teshuvá, lo primero que hace falta es salirse del centro del mundo, dejar de ser el centro del mundo y abrir la cabeza y el corazón hacia una realidad más grande, más abarcativa, más profunda, más elevada. Mientras vos y la vara sos vos, y lo que a vos te gusta, lo que a vos te resulta confortable, lo que a vos te cierra, lo que vos entendés, lo que a vos te parece, bueno, ahí estamos en problemas. Es mucho más difícil que la persona pueda hacer teshuvá. Para poder hacer teshuvá, para poder, digamos, retornar y conectarse correctamente en su máxima expresión con Hashem, hace falta que la persona justamente apague el ego y esté en modo humilde. Dice, entonces acá esta persona que vivió una vida, digamos así, tan centrada en lo que a él le parecía, lo que él quería, lo que él sentía, bueno, esas posibilidades son mucho más, digamos, distantes. Lo que digamos, la Mishnah no dice que es imposible que haga teshuvah. No es imposible que él retorne a la senda correcta. No está diciendo que es imposible, pero es mucho más difícil que lo haga. ¿Saben por qué? Porque él está, en definitiva, lo que podríamos definir como espiritualmente anestesiado. Y creo que todos nosotros conocemos gente que a partir bueno, de realizar determinados actos, determinadas rutinas, frecuentar determinadas personas, tener un estilo de vida determinado, están como anestesiadas de toda conexión espiritual. Entonces, ahí pierden esa capacidad de reacción, está como apagado, ¿no? Todo ese es un mundo que lo sienten como apagado. Y hay acá un ejemplo que es el ejemplo del sapo, que es un ejemplo muy conocido, ¿no? Ustedes saben que el sapo puede reaccionar ante cambios bruscos de temperatura. Entonces, si vos agarrás un sapo y lo tirás, por ejemplo, adentro de una olla con agua hirviendo, el sapo en el momento pega un salto y se salva. Pero si vos agarrás al sapo y lo pones como en esta imagen que estoy compartiendo con ustedes, lo pones en una olla a un fuego lento y entonces el sapo, digamos, no tiene esa capacidad de reacción y le va gustando, a pesar de que a él le gusta más el agua fría, pero le va gustando como el agua se va entibiando de a poquitito y él no se da cuenta y mientras él no se da cuenta, la temperatura del agua va aumentando y él termina muriendo, como dice la expresión, como sapo hervido. ¿Por qué? Porque perdió la capacidad de reaccionar. Quedó, como dijimos antes, como anestesiado. Se apagó esa capacidad de reaccionar. ¿Qué es lo que te da esa capacidad de reaccionar? Bueno, tener una conexión, estar despierto, tener ejemplos, tener modelos y ver y honestamente compararte y ver cómo estás contra esos modelos, contra esos ejemplos, contra esos nortes que estableciste o que estableció o que establecieron nuestros sabios en función a valores eternos de la Torá. Entonces, vemos acá que la Mishnah nos está diciendo, mira, si la persona, digamos, pudo apagar el ego, está en buen camino.
Y si la persona no pudo apagar el ego y está muy centrada en lo que a él le parece, lo que él siente, lo que a él le resulta lindo, cómodo, placentero, etcétera, etcétera, está como anestesiada la persona, espiritualmente hablando. Y ese anestesiamiento lo puede dejar como en el ejemplo del sapo hervido. Para terminar, vemos que esta Mishnah, no sé, me gusta mucho esta imagen, no sé si se llegan a ver ustedes en el detalle, pero es la imagen de una persona, digamos, fuerte, ¿no? Acá representada como musculosa, pero es una imagen que está formada por muchísimas personitas que hacen esa figura. Y entonces la Mishnah nos está explicando la fuerza de la comunidad, donde la totalidad es más que la suma de las partes, donde esa retroalimentación, esa motivación que damos y que recibimos del compartir un estudio, de compartir un rezo, de compartir una comunidad, hace que terminemos, digamos, siendo mucho más valiosos como comunidad que como la suma de las partes. Y esto funciona, digamos, para los dos lados. Funciona desde el punto de vista positivo y Dios nos permita, funciona también desde el punto de vista negativo. Cuando toda esa mancomunión está hecha, digamos, por decir un ejemplo un poco fuerte, ¿no? Pero digamos con un objetivo delictivo, terrorista, bueno, también va a fluir, pero va a fluir para el lado del mal. La Mishnah nos está mostrando el contrapunto, nos está mostrando cuál es el norte, a dónde debemos llegar a aspirar. No es fácil, no es fácil porque todos nosotros recibimos una educación centrada en el egoísmo. Todos nosotros recibimos una educación centrada, no fuimos educados para un mundo altruista. Hace falta reeducarnos, hace falta trabajar mucho, hace falta buscar ejemplos, salirnos del centro. Es un trabajo muy arduo, muy, muy, muy difícil, muy, muy difícil. Solemos pensar que todo lo que tenemos lo tenemos por nuestra capacidad y por nuestro esfuerzo, entonces de ahí a querer compartirlo hay un mundo de distancia. La persona tiene que trabajar mucho y entender, y tiene que trabajar como estuvimos la semana pasada, tiene que conocerlo a Hashem, tiene que saber cómo Hashem maneja el mundo y entender que todo lo que tenemos, digamos, Baruch Hashem lo tenemos como parte de un regalo divino, pero también con un objetivo de compartirlo con los demás. Entonces vemos acá la Mishnah termina en definitiva cerrando y dice, mira, el que busca hacer mérito a los demás y los comparte y los acerca, y bueno, la tradición no le va a llegar a ser, no le va a pasar cerca de la mano porque ya él está con una agenda bien elevada. Y el que está, digamos, con una agenda básica, donde está centrado en lo que a él le parece, lo que él siente, lo que exclusivamente lo que él, porque la pregunta es, no hay ningún problema con lo que uno haga, lo que a uno le parece, pero la pregunta es, ¿con qué herramientas estás decidiendo? ¿Estás decidiendo con herramientas valiosas o estás decidiendo con herramientas rudimentarias? En fin, la Mishnah nos muestra el contrapunto y nos invita a que seguramente escojamos el camino más elevado, aunque, como dije antes, es un camino muy difícil, es un camino muy arduo, pero es un camino posible y también es un camino muy agradable. Bueno, hasta acá quería compartir con ustedes. Yo dejo el micrófono abierto por si alguien quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna pregunta. Y si no, Besat Hashem, seguiremos estudiando la semana que viene, como siempre. Yo quería decir que tiene que ver mucho con la empatía, ¿no? Cuando se habla de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, y que eso es como que te nutre también y te hace más elevado. Y cuando nos ponemos contentos y festejamos cuando al otro le va bien, ¿no? Eso tiene que ver Absolutamente. también. Y absolutamente. Y es algo difícil de encontrar. No es imposible, pero es difícil de encontrar. Gente que bueno, hay una historia que quiero compartir con ustedes porque me das el pie, Dani. Fueron a ver en su momento al Rav Steinman, uno de los, falleció hace muy poquitos años, de ciento y pico de años. Era considerado uno de los grandes de la generación. Entonces fue un Rav y lo fue a ver porque le dijo, mira, o mire, tenemos un problema con un alumno, que el alumno está, digamos, está muy revoltoso, entonces no solo él no estudia, sino que está perjudicando al grupo. Entonces le preguntó al Rav Steinman, que era considerado uno de los grandes de la generación,
Dice, ¿qué hacemos con este alumno? Dice, porque si lo echamos del colegio, está difícil, ¿no? Le dijo, si lo echamos del colegio está difícil para el chico, porque lo más probable es que lo perdamos, se vaya totalmente el camino. Pero si lo dejamos en el colegio, también está difícil, porque está perjudicando al resto de los compañeros. Entonces le preguntaron a este rabino, el Rav Steinman, que era, como les dije, considerado uno de los grandes de la generación, y él dijo, no sé qué hacer, porque cualquier escenario es complicado. Si lo echamos es complicado, y si lo dejamos es complicado. Entonces lo agarró al rabino que le había traído la pregunta y le dijo, bueno, decime un minutito, ¿cómo se llama la mamá del chico? Entonces el rabino dice, qué sé yo, no sé cómo se llama la mamá del chico. El chico se llama Yossi y no sé cómo se llama la mamá del chico. No sé, ¿qué tiene que ver? Tenemos que decir si lo echamos o no lo echamos. Ahora me está preguntando por la madre del chico. Y el Rab casi se lo come crudo, el Rab Steinman, y le dice, ¿sabés por qué te pregunté? Porque quería saber si vos estabas rezando por ese chico. Vos ni siquiera rezaste por él, ni siquiera pediste. Nosotros el sistema, cuando rezamos por alguien, pedimos por tal, hijo de tal. Dice, vos no te importó el chico en realidad. Vos querías resolver tu problema, pero a vos no te importó realmente el chico. Si a vos te hubiese importado, vos antes de venir acá hubieses estado, no sé si días, semanas, meses o años, incluyéndolo a este chico en tus rezos para que esté bien, para que se integre, para que crezca, para que fluya. Y ahí me diste el pie, Dani, porque ahí el Rav Steinman le dijo, vos no sentiste empatía con este chico, vos querías resolver tu problema, vos te molestaba el chico, digamos, por su comportamiento, pero en realidad no te importaba el chico como persona, como futuro, digamos, joven y después padre de familia y todo el mundo que se abre o se cierra a partir de la decisión de expulsar a un chico de un colegio, ¿no? Y sí, tiene que ver absolutamente con la empatía, sí, exactamente, sí, esta Mishnah habla de eso, ¿no? Qué importante, Ravi. Bueno, yo le digo Ravi, porque de verdad es así y a veces uno, es verdad, tiene que luchar con molinos de viento y sobre todo en el círculo, en el núcleo familiar, que es lo más difícil. Es como, pero bueno, yo siempre digo, Hashem, agárrame de la mano, porque yo camino contigo, así que como un globo así, agárrame de la mano, yo camino y mándame legiones de ángeles, pero yo camino contigo. Baruch Hashem, es así, es así. Bueno, les deseo que no luchemos con molinos de viento, que usemos a los molinos para generar viento. Y Besat Hashem, nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Que tengan mañana un excelente Shabbat y me encantó estudiar juntos. Todo lo mejor. Shabbat Shalom. Un abrazo.